Ahí estamos grabando. Ya, entonces el tema de hoy es el teorema de la función inversa. Bien, entonces nosotros cuando teníamos una función de R a R, teníamos un teorema que se llama el teorema de la función inversa. ¿Qué decía? Decía que si yo tenía una función diferenciable en un x0 y f' de x0 distinto de 0 en una vecindad, de x0, entonces existe f a la menos 1, ¿sí? En una vecindad B. Entonces existe f a la menos 1 existe en realidad bueno, lo que decía, bueno, esto lo que implica, lo que indica esto, ¿sí? Es que la función aquí está el x0, entonces indica que la función es inyectiva en, cuando la derivada era distinta de 0, era inyectiva en una vecindad, ¿no? De x0. ¿Sí? Y entonces aquí existía el u, eh, esto es el conjunto u. Entonces dice que existe f a la menos 1 de u a bx0. Y lo importante de esto es que esta f a la menos 1 diferenciable. ¿Sí? Que era diferenciable, esa era la gracia. Y además nos proveía una manera de encontrar la derivada de esta. ¿Se acuerdan cómo era? Y acordarse de esto no es muy difícil porque uno en realidad lo que hacía, lo que hace es esto. F a la menos 1 compuesto con f de x es x. Entonces después uno deriva esto, ¿sí? Y la derivada de esto es f a la menos 1' evaluado en f de x por f' de x, y la derivada de x es 1. Entonces, y ahí obtenía uno obtenía su fórmula para la derivada de la función inversa. ¿Sí? ¿Sí? Con el x0 en la... No, aquí, espérate. Aquí en realidad es f' de x. X. Con x en ¿sí? Eso. Entonces lo que vamos a hacer es generalizar esto. ¿Sí? Acuérdense, esto lo que nos aseguraba era la inyectividad de la función en esa vecindad. ¿Sí? Y esto se podía hacer, el resultado era que f a la menos 1 también era diferenciable y además, bueno, nos daba la fórmula. Ahora va a ser lo mismo. ¿Sí? Solo que vamos a cambiar esto ahora por
determinante de la matriz jacobiana. La matriz jacobiana, recuerden que es la derivada ahora, ¿sí? Y entonces, como la derivada es la, la matriz de una transformación lineal, la matriz asociada a una transformación lineal, y ¿se acuerdan ustedes qué tenía que pasar para que existiera la inversa? Acuérdense que la inversa, cuando yo tenía una transformación lineal, t a la menos 1 era t a la menos 1. ¿Está bien? Así era. ¿Sí? Pero para que exista esta matriz inversa, entonces el determinante de t tiene que ser distinto de cero. Y eso es lo que vamos a exigir ahora también, ¿sí? Que el determinante de la matriz jacobiana sea distinto de cero, ¿sí? Que va a reemplazar esta condición de aquí. Y para encontrar la fórmula, lo vamos a anotar esto, pero para encontrar la fórmula también es ustedes, para encontrar la fórmula es muy simple porque eso es eso, ¿cierto? Entonces ahora si yo derivo a ambos lados, la derivada de esto, ahora la derivada de esto es la identidad, es la función identidad, y a este lado es la derivada de f a la menos 1 evaluado en f de x por la derivada de f de x, ¿sí? Entonces la derivada de f a la menos 1 de f de x será de fx ahora a la menos 1, ¿ok? Así, se hace lo mismo que antes. Así que ahí está toda la clase, la primera parte de la clase. Sí, ahora falta, eh, ¿cómo se llama? Formalizarlo. Prof- Ahora, Profesor, una consulta. ¿sí? Ah, ¿por qué el DF nos da como uno partido en DF? ¿Por qué es una matriz? Claro, porque no se pueden dividir matrices. Ya, Entonces lo que uno hace es poner la inversa a una matriz. ya, ¿Sí? gracias. Y ya. Entonces, bueno, esto es lo que vamos a anunciar hoy día. Ya les dije, ya sabemos por qué el determinante tiene que ser distinto de cero, porque vamos a incluir esa que es la que hace las veces de eso que está ahí. Eh, ¿Qué más? Ah, lo que significa, por ejemplo, lo que significa f de R2 a R2. Entonces, si ustedes ponen f de x, sí voy a poner una bien simplecita, x menos y, ¿sí? Entonces, invertir esta, ¿sí? Va a dar un vector u, b. En este caso, u, b es... ¿Y qué significa invertir esta? Significa encontrar una función g, o f a la menos 1, ¿sí? Tal que g de u, b me dé xy. De eso se trata, ¿cierto? Igual que siempre. Entonces, es fácil. Lo que pasa es que lo que hay que hacer, ¿qué es lo que hay que hacer aquí? Es despejar, ¿sí? Cuando ustedes hacían de una variable, cuando teníamos de una variable, por ejemplo, igual a x cuadrado, para hacer la inversa, lo que hacían era despejar el x. Y nos queda x igual a raíz de y, ¿sí? Y así encontrábamos la inversa. Ahora, cuando tenemos dos variables, o tres, o lo que sea, ¿sí? Tengo que ir de R2 a R2, o de R3 a R3. Entonces, lo que se trata aquí es de despejar
X e Y ahora en función de U y de B. ¿Sí? X e Y en función de U y de B. Y es muy fácil porque aquí U más B es 2X, así que X es U más B medios, y si el X es U más B medios, entonces eh, U es U medios más B medios más I, entonces el I es eh, U menos B medios. Entonces la función, la inversa, es esa. O si quieren, f a la menos 1 de xy, x más y medios, x menos y medio. Eso es lo que significa. Recuerden que el teorema de la función inversa sirve justamente para cuando no podemos despejar, ¿sí? Para encontrar la derivada cuando no podemos despejar. Pero conviene saber lo que significa despejar, lo que significa sacar la inversa. Bueno, veamos que efectivamente esto es así. Veamos f a la menos 1 compuesto con f de xy. Eso es f a la menos 1 de f de xy. F a la menos 1 de f de xy. Eso es f a la menos 1. ¿Y f de xy cuánto dijimos que era? X más y, x menos y. Bien, y la inversa dice que es la primera componente más la segunda componente dividido por 2. X más y más x menos y dividido por 2. Y primera componente menos segunda componente dividido por 2. Y eso, por supuesto, da x, y. Así que f a la menos 1 de f de xy me da xy. Y lo mismo que f de f a la menos 1 de xy, que es f de x más y medios, x menos y medios. Y la función f lo que hace es que suma las dos primeras componentes y acá la resta. Ese es un menos. Y eso, por supuesto, da xy. Así que efectivamente, entonces, esta que está aquí es la inversa de esa función que está ahí. ¿Ya? Así es como si uno pudiera despejar, lo que haría sería poner esto. Ya, ahora es bien importante esto porque después en el teorema de la función implícita, ¿sí? Vamos a ver. Entonces aquí en la función inversa, cuando ustedes quieren el teorema de la función inversa, si tengo dos variables aquí, lo que quiero es despejar dos variables en términos de las otras dos. ¿Sí? Eso es lo que quiero. Ya, muy bien. Entonces vamos ahora con todo lo que hay que escribir aquí. Vamos a definir lo que es una inversa local primero. No vamos a demorar como 20 minutos en esto ya. Déjenme buscarlo aquí para que nos salga muy bien escrito. Pero ya les dije más o menos todo lo que significa. Ya, entonces definición. Vamos a definir lo que es una inversa local. Y después vamos a ver un ejemplo que aquí sí que la cosa es local. ¿Sí? Sea
F de A subconjunto de Rn a Rn a un conjunto abierto, ¿sí? Se dice que G que va de B a U es una inversa local de F de F si U es subconjunto de A, B subconjunto de Rn son abiertos no vacíos, tales que F compuesto con G de X es X, y esto para todo X en B. ¿Por qué en B? Porque primero aplico la G, ¿sí? Aquí primero aplico la G. Y G compuesto con F de X es X, y esto para todo X en U. Porque aquí primero aplico primero la F, ¿sí? Entonces, una inversa local es lo que nosotros conocemos como la inversa, ¿ya? Solo que ahora pusimos harto énfasis en que sea local, ya vamos a ver por qué, ¿ya? Vamos a ver por qué. Entonces, el teorema de la función inversa, vamos a decir al tiro. Teorema de la función inversa. Teorema de la función inversa. Entonces, sea f de A subconjunto de Rn a Rn a un abierto f de clase C1 en A y sea A en A. Entonces, si de f en A, ¿sí? La deriva, la matriz es invertible, que significa que el determinante es distinto de cero, ¿cierto? Si es invertible, entonces existe una inversa local G de B a U con A en U y G de clase C1, ¿ya? Esta es la parte importante del teorema, esta es la parte importante del teorema, que G también es una función diferenciable, ¿sí? Además, para todo I en B se tiene, para todo I en B se tiene que la derivada de G en I es la derivada de F en G en I a la menos 1. A la menos 1. Ahí está. Ya, lo que hablábamos antes.
Entonces el teorema es exactamente el mismo que teníamos antes. Y bueno, eso es fácil de recordar. Perdón que cambié aquí la página, pero eso es fácil de recordar. Ahí está. F a la menos 1 en este caso es G. Nuestra notación de allá del otro lado. Aquí la F a la menos 1 es G. Y este F de X es el I. Entonces tienen la derivada de G en I. Y eso es la derivada de F en GI. ¿Sí? Y eso a la menos 1. Así que está lo mismo que este. Es exactamente lo mismo. Bueno, es fácil de recordar, igual que en el caso anterior esto. Es fácil de recordar, igual que el caso anterior. ¿Sí? Por lo que les dije antes. De poner F y F a la menos 1, o G como quieran. Y derivar, y entonces ahí le sale la inversa. Ya, entonces ahora vamos con algunos ejemplos aquí y alguna observación. Por supuesto, la demostración no la vamos a hacer porque necesita el teorema de la función contractiva y todo eso, ¿no? Pero es un bonito teorema ese. Ya, primero veamos un primer ejemplo. 1. F de xy, x cuadrado menos 4y cuadrado, 4xy. ¿Ya? X cuadrado menos 4y cuadrado, 4xy. Entonces, en la pregunta aquí, ¿alrededor de qué puntos? ¿Alrededor de qué puntos f tiene una inversa diferenciable? Y hallar la matriz jacobiana de la inversa en un medio coma uno. En el punto un medio coma uno. ¿Ok? ¿Alrededor de qué punto f tiene inversa diferenciable? Hallar la inversa. ¿Sí? Ven, aquí ya se hace medio complicado si ustedes ponen u, por lo menos para mí. Y b igual a 4xy. ¿Sí? Se hace difícil despejar x e y en función de b, me parece. De u y de b, por lo menos para mí. En Mate 4, cuando estén en el próximo semestre en Matemáticas 4, van a ver un teorema que es muy importante, que es el teorema del cambio variable. Y ahí, bueno, ahí se usa el teorema de la función inversa, para que resulte todo eso. ¿Ya? Entonces, primero buscamos jacobiano o matriz jacobiana de F. ¿Sí?
¿Sí? ¿Cuál es df? ¿Cuál es? 2x menos 8y, 4y, 4x. ¿Estamos de acuerdo? Ah, recuerden que aquí el hecho de ser invertible, ¿sí? Aquí, entonces aquí nos acordamos que aquí vamos a hacer un cuadrito. TFA es invertible. Sí, solo sí. El determinante es distinto de cero, que es una matriz cuadrada. Ya, pues entonces saquemos el determinante de esto. Profe, ¿por qué era 8i ahí? Ah, que está cuadrado. No dije nada, dije nada. Y esto es 8x cuadrado más 32y cuadrado, ¿cierto? Y esto es distinto de cero para todo xy distinto de 0, 0. Por lo tanto, alrededor de cualquier punto en R2 menos el 0, 0, existe una inversa local diferenciable. Ya. A ver. Este es xy, ¿ya? Porque igual que cuando lo hacíamos los ejercicios cuando xy en realidad debe haber escrito aquí, está bien, está bien, está bien, está en el punto xy igual a un medio, ¿sí? Porque se supone que yo no sé despejar, entonces yo tengo esto, tengo aquí el 1 medio 1, y este punto va a parar allá para algo. Entonces, y desde este yo quiero sacar la inversa de este punto de aquí, ¿sí? ¿Ya? Entonces, ahora f de 1 medio, ¿cuánto es f de 1 medio 1? ¿Cuánto es f de 1 medio, 1? Es un cuarto menos 4. Un cuarto menos 4, y eso es Eran 3/4. Menos 7 octavos. un cuarto menos 4
menos 15 cuartos. Sí, porque 4 son 16 cuartos. Así que un cuarto menos 16 cuartos, menos 15 cuartos. Sí, profe. Y acá, 4 por un medio y por 1. 4 por un medio es 2 y por 1 es 2. Ahí tenemos. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice el teorema de la función inversa? Si G es la inversa local de f, dice que la derivada de G en el punto menos 15 cuartos, 2 debería ser la derivada de f en el punto 1 medio 1 a la menos 1. Eso dice, ¿no? Eso dice. Entonces, la derivada de f en el punto 1 medio 1, ¿cuánto es? Sacamos aquí 1 medio 1. 1 medio 1. Así que 1 menos 8, 4-2. 4, 2, 4, 2, ¿cierto? Ya. Y entonces está 1 menos 8, 4, 2. ¿La inversa de esa cuál es? ¿Se acuerda la inversa de una de 2 por 2? No, partido en D por Aquí se quedan D A menos B menos C. Esa era, ¿no? A ver, es AD menos BC, sí. Menos AB más AB, sí. CD menos C, sí. Sí, esa es. En este caso, entonces, es 2, 2, un 34avo, es 2, 1, se invierte la diagonal y esta se le cambian los signos. ¿Cierto? O sea, esta de aquí, ahí está. Eh, 2,34, 8,34, menos 4,34, un 34. Ahí está. ¿Ven? No, no, ni siquiera no tuvimos que calcular la inversa, pero sabemos cuál es la derivada en ese punto que está ahí. Muy bonito. Ahora vamos a ver un ejemplo de... vamos a ver un ejemplo por qué yo he recalcado tanto aquí la importancia de que he dicho siempre que la inversa es local. ¿Sí? E a la x coseno de y, e a la x seno de y. ¿Sí? Entonces aquí hay una pequeña diferencia con lo que teníamos antes. ¿Cuál es el jacobiano aquí? Es
e a la x coseno de i. Menos e a la x seno de i. E a la x seno de i. E a la x coseno de i. Entonces, fíjense que el determinante, esto es e a la x coseno cuadrado de i más e a la x seno cuadrado de i. Eso es e a la x. Y es siempre distinto de 0. Entonces, cuando nosotros en R, cuando teníamos una función, Profe, dígame, ¿no sería e a la 2x? e a la 2x. E a la 2x, perdón, sí, gracias. Como les decía, que si yo tenía una función f de RR, y f' de x era distinto de 0 para todo x en R, la función era inyectiva completa, ¿no? F inyectiva en R, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Si la derivada era distinta de 0, la función, bueno, diferenciable, aquí todo esto, diferenciable. Se supone que estamos en diferenciable. Entonces, la función era inyectiva en todo R, pero acá no funciona. Fíjense que aquí el determinante es distinto de 0 para todo. En todo punto, el determinante de la derivada, o sea, la matriz es invertible. Sin embargo, ¿qué pasa con f de 0, 0? ¿Cuánto es f de 0, 0? ¿Cuánto es f de 0, 0? 1, 0. ¿Y aquí? 0, 1. No, Ah, no, perdón, estaba viendo la matriz. claro. ¿Te fijas? Entonces, aun cuando el determinante de la matriz es distinto de 0, que era el equivalente a decir esto, la función no es inyectiva en todo el R2. F no es inyectiva en R2. Así que hay una pequeña diferencia y por eso recalcamos tanto que la inversa es local. Uno no puede asegurar, aun cuando esto sea diferente de 0 para todo punto x y de R2, uno no puede asegurar que hay una inversa global. Es todo local. Entonces, alrededor de este punto, alrededor de cualquier punto existe una inversa local. Existe una inversa local, existe una inversa local. ¿Sí? Todos puntos. Pero no puedo juntar todas esas inversas locales y hacer una global porque eso no es cierto. Eso es más difícil de ver, pero pasa aquí. ¿Ya? Ahí hay dos ejemplos, entonces, cómo se ocupa esto. Muy bien, y ahora vamos a ver el teorema de la función implícita. Ahora vamos a ver el teorema de la función implícita. Entonces, tómense 2 minutos. Yo también me voy a tomar 2 minutos, voy a ir a tomar agua porque tengo un poco de tos. ¿Ya? Volvemos al tiro.
Ya, hemos vuelto. Entonces ahora, con el descansito ese que nos dimos, ¿están ahí? Sí, Claro. profe. ¿Sí? Ya. Acá. Entonces ahora vamos a ver el teorema de la función implícita, ¿ya? El teorema de la función implícita, un lindo teorema. Ya, una salvedad. Yo aquí lo hago en general al tiro. Hay algunos que hacen como 3 versiones del teorema de la función implícita. Yo hago uno solo, lo enuncio y no pongo una fórmula. Hay algunos también que ponen unas fórmulas para... No, yo no. Les digo cómo funciona, cómo se hace, porque las fórmulas se olvidan a veces uno. Un signo, qué sé yo. Teorema de la función implícita. ¿Ya? Entonces, lo primero es la explicación de qué significa esta cuestión. Entonces, en el teorema de la función inversa, entonces, ¿qué pasaba? Teníamos n variables expresadas, dice ahí. Teníamos n variables expresadas en función de otras n, ¿sí? Ahí, por ejemplo, era cuando teníamos lo que yo les dije recién, f de x y x más y, x menos y. Entonces teníamos dos variables expresadas en términos de otras dos. Aquí tengo estas dos variables expresadas en términos de x y de y. Y queríamos ver y queríamos averiguar si era posible despejar estas últimas. ¿Ok? De eso se trataba el teorema. Uno tenía n variables expresadas en función de otras n, teníamos n y n, si aquí habían dos, y queríamos averiguar si era posible despejar estas últimas dos en función de las otras. ¿Sí? Eso era lo que queríamos. Muy bien. He borrado, mira. Un borrador XL. Ya, y el teorema de la función, ahora, en el teorema de la función implícita, le voy a decir lo que significa y después lo vamos a anotar porque en el teorema de la función implícita tenemos n ecuaciones aquí teníamos dos ecuaciones, ¿sí? Tenemos n ecuaciones con un número indeterminado de variables y queremos averiguar si es posible despejar
n de ellas. ¿Ven? En el fondo la pregunta es casi lo mismo, solo que tenemos diferente número de variables. ¿Sí? Tenemos la función inversa por la implícita. Entonces, por eso es como una generalización o un caso particular. De eso se trata el teorema de la función implícita. Uno tiene n ecuaciones con un número indeterminado de variables y quiere averiguar si es posible despejar n de ellas. Pueden ser las últimas n, las primeras n, así. ¿Ya? Ya, entonces, algunas observaciones respecto a nuestro enunciado. Algunas observaciones respecto del enunciado, porque si no se hace muy observaciones, notación. Entonces, en el teorema 1, en el teorema llamaremos I al vector de las variables que queremos despejar, y X al resto, ¿ya? Pero si no, vamos a tener que poner una tremenda notación y no quiero. Y 2, esto es un poco de abuso del lenguaje, ¿sí? Aquí hay un poco de abuso. Anotaremos así. Fx' y Fi', verán, la notación es como rara. ¿Sí? Para denotar, para referirnos a las matrices jacobianas saben que me duele tanto la mano ya con estas clases online. Para referirnos a las matrices jacobianas de la función f que definen las ecuaciones cuando se supone que y x están fijas. Respectivamente. ¿Sí? ¿A qué se refiere con eso, profe? Que, por ejemplo, si tú tienes una f de x zw, vas a suponer solo que por ejemplo, si este fuera tu vector x y este es tu vector y, entonces cuando deriva respecto de x te sale 2 por 2 nomás, deriva respecto de x respecto de y todas las componentes y lo otro. ¿Sí? Son las que tú vas a considerar como variables. Ok, sí. Eso. Pero no se preocupen, sí, Gracias. va a quedar claro en un ratito más, y sobre todo cuando hagamos los ejemplos, yo les voy a decir cuáles son las fijas y todo eso, ¿ya? Este teorema es engorroso a la escritura, así que
No se preocupen. Y primero lo vamos a anotar y yo después les voy a decir más o menos lo que significa. Y aquí está el teorema. Teorema de la función implícita. Entonces, sea f de A subconjunto de Rn cruz, ¿Profe? ¿Una consulta? ¿sí? ¿No estaba anotando el mismo teorema? No, pues es que, espérate, eso no era el teorema, esos son los preliminares, este es el título. No, más arriba, más arriba. Ahí. No, pues aquí te decía lo que hacía cada uno. En el teorema de la función inversa hacíamos eso y en el Ah, teorema de la ya. función implícita pasaba eso. Y usamos esa anotación, pero ahora lo vamos a escribir bien. Lo que pasa es que si, bueno, ya te vas a dar cuenta que si yo pongo teorema de la función implícita y lo enuncio al tiro, no vas a entender nada, que es lo que nos pasó a todos cuando lo vimos por primera Ya, vez. ya. ¿Ya? Entonces, por eso les digo, primero, igual como en el otro caso, qué es lo que significa, ¿sí? Porque si no, quedamos colgados. Mira, mira el teorema. ¿Ya? Entonces, según lo que dijimos arriba, con X ahora en Rn y el I en Rm. ¿Sí? Perdón, al revés. Al revés, porque el X está aquí. Ah, que aquí estoy al revés. Rm, Rn, X en Rm y en Rn. ¿Sí? Entonces, estas n son las que yo quiero despejar. ¿Sí? F de clase C1 en A un abierto, por supuesto, A abierto, y F de clase C1 en A. Sea A, B en A, B en A, tal que si A, B está en A, ojo, el SA está en Rm y SB está en Rn, tal que F de A, B es 0. Entonces, si esa matriz jacobiana, habíamos quedado arriba que eso era una matriz jacobiana, es no singular, o sea, invertible, entonces existen entornos abiertos
entornos abiertos al revés. Existen U, subconjunto de Rm, y B, subconjunto de Rn, entornos abiertos de A y de B, respectivamente, y una única función, G, ahora desde U a B, G de clase C1 en U, tal que G de A me da B y f de x, g de x es 0 para todo x en U. Además, G' de A es igual a menos fi'. Esta parte ni siquiera hay que aprendérsela porque a la menos 1 por fx' en A. Ya, entonces lo que te decía, si yo te presento el teorema así, la verdad, cuando yo estudiaba y me dijeron el teorema de la función implícita y lo escribieron, el profesor hizo esto, dijo, hoy día vamos a ver el teorema de la función implícita. Japonés, ¿no? ¿Cierto? Entonces por eso hago esa explicación primero, lo que significa. Eso es lo que dice. ¿Ya? Entonces, otra observación aquí. Entonces, lo que dice es esto es que si el determinante de df de i, mira que estoy usando, es distinto de 0, entonces las variables sí se pueden despejar. Eso dice en una versión muy, muy, muy sucinta. ¿Sí? Tengo que derivar las ecuaciones respecto de la variable i, que son las que quiero despejar. Ya vamos a ver un ejemplo. Y si ese determinante es distinto de 0, entonces se pueden despejar. ¿Ya? Entonces ahora vamos a hacer un ejemplo. Y vamos a ir dando todas las partes del teorema. Medio frío. Ejemplo. Sí, que ahora mismo. Ejemplo. Entonces,
Ya, esta forma y esto, niño, yo lo saco de un libro, por supuesto. No me acuerdo el autor, pero... que es posible despejar, no diferenciar. Despejar de manera diferenciable. U y B en función de X y Z. X y Z en las ecuaciones x y cuadrado más xzu más ib cuadrado igual a 3 y u cubo xy más 2xb menos u cuadrado b cuadrado igual a 2. ¿Sí? En un entorno de x y z 1, 1, 1. Voy a silenciar porque pasa un camión que hace ruido. Ya, ahí sí. Ya, entonces vamos a probar que es posible despejar de manera diferenciable u y b. Pues, si uno quiere despejarla aquí, está difícil, ¿no? Ya, entonces nos vamos a ayudar del teorema de la función implícita. Entonces, solución de esto. Entonces, en este caso, mi vector x es x y z, y mi vector y, que son las que yo quiero despejar, recuerden que habíamos quedado en eso, que vamos a llamar y, acá habíamos dicho, en teorema llamaremos y al vector de las variables que queremos despejar y x al resto. ¿Ya? Entonces, aquí ese y es las que yo quiero despejar y el resto. Entonces, mi i es... Esto después no lo tienen que hacer todo esto, identificar cuál es cuál, sino que yo, por ser primera vez, para decirles cuáles son del teorema. Después ustedes lo usan nomás. ¿Sí? Y mi función f de x y es x y cuadrado más xzu más ib cuadrado menos 3. ¿Qué es eso, no? Eso. Primera, y entonces, y la segunda va a ser la otra. U cubo xy, u cubo xy u cubo xy más 2xb menos u cuadrado b cuadrado menos 2. Esa es mi función.
Fíjense que esta función va de R5 a R2, ¿sí? Ojo aquí, F va de R... Ah, que soy torpe. En realidad aquí de A, subconjunto de R3, y llega a R2. Tiene dos componentes. ¿Ok? Entonces veamos que efectivamente ahora F, lo que pedía el teorema aquí, una de las cosas que pedía era que F de A, B, A. ¿Quién es A en este caso? A es 1, 1, 1 y B es 1, 1. Ahora F de A, B es F de 1, 1, 1, 1, 1 y eso es 0, 0, ¿no? ¿Sí? Si lo reemplazo aquí, fíjense, veamos. Si reemplazamos los X, Y, Z y U y B por 1, 1 más 1, 2, más 1, 3, menos 3, 0. 1 más 2, 3, menos 1, 2 y menos 2, 0. Así que estamos bien, se puede aplicar. Ahora, quiero ver si es posible despejar U y B, ¿cierto? Quiero ver si es posible despejar U y B. Entonces, derivo parcialmente, entonces derivo parcialmente las coordenadas, ¿sí? Las funciones coordenadas. ¿Sí? Entonces, si a esta yo le llamo F1 y a esta la llamo F2, lo que tengo que hacer es derivar parcialmente entonces, hacer esto. De F1 de U, de F1 de B, de F2 de U, de F2 de B. Y luego sacar el determinante. Bueno, luego a esta ¿cómo lo voy a llamar a esta? Y luego evaluarla en X y Z igual 1, 1, 1, V igual 1, 1, y calcular su determinante. Si el determinante es distinto de 0, se puede despejar. Eso es lo que les dije acá, ¿ven? ¿Sí? Lo que dice es que si ese determinante es distinto de 0, entonces las variables y se pueden despejar. Y a eso se refería aquí cuando me preguntó esto. Son la matriz jacobiana de la función f de cuando se supone que el y y el x están fijas respectivamente. Eso era. ¿Ya? Entonces, hagamos esto. Hagamos esto. df1 de u, df1 de b, df2 de u, df2 de b. ¿Cuánto es esto? Veamos, df1 de u es xz y df1 de b 2 y b. xz
y 2ib. Ya. Y ahora df2 de u es 3u cuadrado xi menos 2v cuadrado y derivada respecto de b ahora, 2x menos 2u cuadrado b. 2x menos 2u cuadrado b. ¿Cierto? Entonces, evaluada en x y z v 1, 1, 1, 1, 1, tengo esto. 1, 2, 1, 0. ¿Sí? Entonces, es menos 2 distinto de 0, por lo tanto, se puede despejar u y b. U y b. ¿Ya? Así se hace la primera parte, es muy simple siempre. Yo identifico las que quiero despejar, que me lo dicen. Dice ahí, vea si es posible despejar de manera diferenciable u y b. Entonces derivo esto respecto de u, respecto de b, o el jacobiano de esa función, ¿ya? ¿Sí? De cada una de ellas. Y lo evalúo en el punto que me dicen, veo el determinante, si es distinto de 0, puedo despejar. Listo. La segunda parte ahora, entonces ya que se puede despejar, entonces ahora la segunda parte la voy a copiar de nuevo, aquí tengo el enunciado, entonces ahora para la segunda, para obtener ¿cuál les pregunté aquí? Du en Du de dx y y db db de en x. dx. Ya. Que se pueda despejar, ojo, significa que u es una función ahora que depende de x y z, y b es una función que depende de x y z, ¿cierto? Entonces ahora lo que voy a hacer es derivar implícitamente. Derivamos implícitamente el sistema respecto de x, el sistema o las coordenadas, ¿sí? El sistema. Ya. Entonces vamos a derivar implícitamente. Voy a copiar de nuevo el sistema para que lo tengamos ya. El sistema, entonces lo voy a anotar aquí. El sistema era xy cuadrado más xzu más ib cuadrado igual a 3 y u cubo xy más 2xb menos u cuadrado b cuadrado igual a 2. Ese era el sistema. Entonces vamos a derivar implícitamente, ojo, implícitamente, ¿sí? Implícitamente, así que aquí las x e y z son constantes, ¿sí?
X, Y y Z son constantes. ¿Cierto? ¿Ya? Deberíamos implícitamente, ojo aquí, observación, no olvidar aquí, X y Z las consideramos constantes. Pero no es que estamos derivando respecto a X. Eso, dice respecto de X, ¿no? Así que las X y Z las consideramos constantes. ¿Por qué? Porque queremos, la U y B son las que dependen de X y Z. Así que aquí las variables son X y Z. Perdón, las que están fijas son X y Z. Ya, entonces derivamos implícitamente. La derivada de esto es 0, porque estas son constantes. ¿Sí? La derivada de esto es 0. Las voy a anotar. 0 más. No, espérate. Y Z la consideramos constante. Esto lo voy a borrar porque si no se van a confundir después. Ay, se me quedó pegado. Mientras partimos a disipar el dolor. Se quedó pegado. Atento, atento. No. O sea, estamos viendo el curso. Pero yo aquí está pegado el... Ah, No puedo poner borrador, no puedo poner eso. ya. No puedo escribir. A eso me refiero que se quedó pegado. Ahí sí, tampoco. Oh, espérenme. Estoy en un problema aquí. A ver, ¿qué hago? Cuando se queda colgado, qué hago? Ah. Voy a salir y voy a entrar de nuevo al OneNote. Voy a forzar salida. Ok. ¿Qué ven ahora? Nada, cuando no comparte. Nada. Ya. Muy bien. Esperen, está volviendo ahí el OneNote. Tuve que forzar la salida. Ya. Espero que vuelva todo lo último que escribimos. Aquí. Sí. Entonces ahora, espérenme, vamos a compartir de nuevo. Mientras, yo aquí estaba diciendo algo que está errado. Ya. Vamos a derivar implícitamente respecto de X. ¿Ya? Entonces, vamos a derivar respecto de X. Así que aquí es Y cuadrado. ¿Sí? Respecto de X es Y cuadrado. Más. Aquí es ZU. Más XZ de U de X. ¿Ok? Más Y por 2B de B de X. Igual a 0. Entonces aquí derivé implícitamente. Aquí consideré como si esto estuviera escrito así. X y cuadrado más X por Z por U de X y Z más Y por B de X y Z al cuadrado. ¿Sí? Entonces aquí, bueno, la derivada de eso respecto de X es Y cuadrado. La derivada de esto es la deriva del primero por el segundo sin derivar. Ahí está. Más el primero sin derivar por la derivada del segundo, que es de U de X.
Entonces ahí derivamos implícitamente. Y la segunda queda 3 su cuadrado de u de x por xy más u cubo y. Esa es la derivada de esa. De la primera derivo esta u cubo, la derivada de la primera por el segundo sin derivar más derivadas. Más 2b más 2x de b de x menos, aquí tenemos 2u de u de u de x por b cuadrado más u cuadrado por 2b de b de x y todo eso es 0. Y ahí está. Ahora evaluamos, nos quedan 3 minutos en x y z 1, 1, 1, v igual 1, 1. Entonces me va a quedar 1 más 1 más de u de x en 1, 1, 1 más 2 de b de x en 1, 1, 1 igual a 0. Acá me da 3 de u de x en 1, 1, 1 más 1 más 2 más 2x, más 2. Más 2 de b de x en 1, 1, 1 menos 2. Después no tienen para qué ponerle el 1, 1, 1 ahí porque van a saber ustedes que están evaluando en ese punto. Después uno lo abrevia y le pone más 2. Pone solamente la derivada parcial. Entonces tenemos de u de x más 2 de b de x en 1, 1, 1 igual a menos 2. ¿Y acá cuántas de u de x tenemos? Tenemos 3. 3 menos 2, 1, ¿cierto? ¿Y cuántas de b? Tenemos 2 menos 2. Ninguna. Y esto igual a 3, perdón, 1, 2, 3, menos 3. Ahí está. Uy, no salió el tiro, menos mal. Justo en un minuto lo vamos a sacar, mira. Entonces, de u de x en 1, 1, 1 es menos 3. Y de b de x en 1, 1, 1 es menos 3, 1, un medio, ¿o no? Un medio. Sí, menos Así 3 es, pasa acá. para allá como 3, así que es 1 dividido por 2, un medio. Ahí está. Entonces, para la primera parte, para ver si se puede despejar, derivamos parcialmente. Parcialmente. ¿Sí? Y después, para averiguar la derivada, derivamos implícitamente. ¿Ok? Y después despejamos, hacemos el sistema nomás. ¿Listo? El día viernes entonces vamos a hacer ejercicios. Como alcanzamos a terminar esto, vamos a hacer el ejercicio del teorema de la función implícita y de la función inversa. ¿Ya? Y tal vez preparamos también alguno de máximo y mínimo, o mezclamos cosas aquí con plano tangente, con la función implícita y todo eso, ¿ya? Profe, Vamos a ¿puede hacer subir un algo. poquitito? Pero un ¿Y usted me dice hasta poquito. dónde? Ahí nomás. Ya, Gracias. ya. Profe, Listo, gracias. ya. Dígame, ¿quién más me estaba hablando?
Yo en el control o en el certamen va a entrar algo de ecuaciones diferenciales o solo varias variables. Ah, no, mira, eso no lo he puesto, no he puesto el temario, no, pero el temario es, acuérdate, una semana antes, bueno, para el certamen, hasta multiplicadores de Lagrange, ¿sí? Hasta ahí. Todo lo de cálculo diferencial en varias variables, pero hasta multiplicadores de Lagrange, o sea, máximo y mínimo con los multiplicadores de Lagrange, teorema del gradiente, plano tangente, derivada direccional, derivadas parciales, regla de la cadena, todo eso. Y para el control vamos a considerar teorema de la función inversa y teorema de la función implícita, con todo lo demás, por supuesto. Que ahí van a ver el viernes cuando hagamos algunos ejemplos, vamos a mezclar teorema de la función implícita con plano tangente y todo eso. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Listo. Ya, niños, nos vemos el día viernes. ¿Profe? Dígame. ¿Cómo puedo saber si cuando despejo de forma implícita es de forma única? Que lo había dicho antes, pero no lo mencioné después cuando lo... Porque el teorema de la función implícita asegura eso. Existe una única función. Eso es justamente el Ok. teorema de la función implícita, que asegura que la función, el despeje es único. Y si el despeje es único, la derivada también, por supuesto. Ya, ok. ¿Ya? Eso es lo que dice el teorema. Buena pregunta, Tomás. Listo. Ya. Chao, niños, que estén bien. Chao, profe.